Hola a todos los que se unen a esta rendición de cuentas 2024 de Ágata. Hoy hablaremos sobre 3 puntos en esta rendición de cuentas. El primer punto, ¿qué hace Ágata? ¿Cuál es su propósito? En una segunda parte hablaremos sobre nuestros proyectos y el impacto que han tenido en las entidades y en las personas. Y la parte final hablaremos sobre la articulación del ecosistema de inteligencia artificial y datos que está haciendo Ágata. Así que bienvenidos a todos los que se unen y bienvenidos a quienes del equipo de Ágata nos acompañan hoy. Hoy nos acompañan Andrés Baldraff, gerente general de Ágata. Nos acompaña Ana María Bermúdez, gerente PMO, y Alejandro Delgado, asesor de ecosistemas. Con cada uno de ellos vamos a estar hablando sobre estos temas que les presentamos. Entonces, bienvenidos y arranquemos de una. Andrés, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué más, Javi? ¿Cómo va todo? Listo, arranquemos por qué hace Ágata, cuál es el propósito de Ágata. Una ciudad como Bogotá tiene unos problemas sistémicos que son difíciles de entender y difíciles de solucionar, y por lo tanto se necesita tener una fuente, una base muy sólida de evidencia que nos ayude a entender esos problemas inicialmente, a formularlos, entenderlos y posteriormente solucionarlos. El trabajo que hace Ágata es conseguir todos los recursos que se necesitan para poder hacer ese trabajo de entender y resolver, que no lo hacemos nosotros, lo hacen los secretarios y las diferentes entidades del distrito. Entonces nosotros estamos atrás. Nadie nos ve necesariamente, pero somos una parte importante que le permite a estas personas hacer su trabajo. Listo, hablemos sobre los proyectos que ha desarrollado Ágata en estos años y con qué entidades hemos trabajado. Vale, Ágata durante los últimos 3 años ha hecho cerca de 18 proyectos, a proyectos que valen hoy aproximadamente 40.000 millones de pesos, 42.000 millones de pesos. Dentro de las cosas que hemos hecho, pues obviamente se trata de proyectos complejos que resuelven necesidades de los ciudadanos o necesidades de los funcionarios que requieren o que están solucionando problemas para los ciudadanos. Podemos hablar inicialmente de el trabajo que hemos hecho con la alcaldía, en donde hicimos inicialmente un proyecto para entender cómo es o cómo calificar financieramente a las personas, a los comerciantes de mayor vulnerabilidad en la ciudad. Eso se hace evidentemente a través de un score de crédito, una fórmula que le permita a una entidad financiera entender el riesgo que está asumiendo al atender a estas personas, y saber si debe o no, o si puede o no prestar dinero. Ese proyecto se llamó Crédito Peso a Peso y lo hicimos para la Secretaría de Desarrollo Económico. Para la misma Secretaría de Desarrollo Económico hicimos otro proyecto que se llama Bogotá Trabaja, y Bogotá Trabaja básicamente responde a la necesidad que hay en la ciudad de encontrar las dos partes que se necesitan para la generación de empleo. Por un lado está el trabajador que está buscando colocarse, y por el otro lado están las empresas que están buscando empleados que hagan trabajos para ellas, y realmente no es tan fácil encontrarse los unos con los otros en una ciudad de tantos millones de personas. Entonces nosotros creamos una serie de herramientas que incluyen pues una hoja de vida digital, incluyen un medio de publicación, e incluyen un algoritmo que permite que
las personas pongan sus hojas de vida y las empresas pongan esas vacantes que tienen, y que ambas cosas hagan coincidencia y podamos identificar cuáles son las personas que mejor podrían hacer esa posición. Ese es un segundo proyecto que hicimos. También hemos trabajado con otras entidades como Transmilenio, para quienes diseñamos recientemente cómo podría llegar a ser el modelo de recaudo del transporte público en la ciudad, sabiendo que el transporte público está pasando de ser un servicio prestado por el sistema de transporte masivo, Transmilenio particularmente, a un modelo integrado con otros servicios de transporte que pueden ser el SITP, el metro que está en construcción, las nuevas troncales de Transmilenio, el metrocable, las bicicletas, en fin, los bicitaxis, los mototaxis, en fin, hay múltiples fórmulas que permiten viajar por la ciudad. Y hoy cada uno de esos medios de transporte es como un mundo aparte. Y entonces, pues si quiero viajar en el Transmilenio, le pago a Transmilenio. Si me quiero montar en una bicicleta, le tengo que pagar a la bicicleta. Si quiero montar en un taxi, le pago directamente al taxi. Pero una manera más conveniente y más moderna de viajar tiene que ver con, realmente yo lo que necesito como usuario es salir de donde estoy y llegar a mi destino, no importa cuál sea la mezcla de servicios que tengo que utilizar. Entonces yo podría pagar una sola tarifa por salir desde mi casa, para poner el ejemplo, hasta mi trabajo todos los días, y pagar una sola tarifa por todo el viaje, a pesar de que el viaje lo hago utilizando diferentes medios según, digamos, la distancia en la que me encuentro. Ese es otro proyecto que hicimos. Trabajamos con la Secretaría de Integración Social para montar las bases de lo que se llamaría un ciudadano 360. Un sistema de ciudadano 360 básicamente es un modelo de información que nos permita entender a un ciudadano desde todas las perspectivas posibles en una ciudad. En este caso particular, iniciamos con personas personas de mayor vulnerabilidad, es decir, desde la perspectiva de la Secretaría de Integración Social, pero eventualmente quisiéramos agregarle la perspectiva de salud, o la perspectiva de vivienda, o la perspectiva de seguridad, o la perspectiva de movilidad, y entender cómo una persona se relaciona con su ciudad, qué servicios utiliza y cómo tiene una vida mucho más conveniente en la ciudad. Esos serían, diría yo, los proyectos como más representativos ahora. Estamos trabajando con la región metropolitana también para hacer un proyecto que tiene que ver con el transporte y otros servicios que ofrece ya no solamente la ciudad, sino su área de influencia, y con otras entidades como Grupo de Energía y con Connect, que es un intermediario para poder hacer proyectos mucho más innovadores. Creo que sí, Andrés, con todas estas entidades que hemos trabajado, obviamente queremos hacer un seguimiento, medirnos también. Una forma de medirnos es las encuestas de satisfacción, en donde evaluamos diferentes variables y vemos cuáles son las áreas en las que se puede mejorar y en cuáles ya estamos bien. Cuéntenos un poco sobre estas encuestas. Sí, nosotros después o durante y después de los proyectos, siempre queremos medir la satisfacción que sienten los usuarios con los servicios que nosotros entregamos. Y esto lo medimos a través de una medición que es utilizada en este sentido, que se llama NPS, que es el score de promoción neto del cliente. Es decir, qué tan dispuesto está nuestro cliente a recomendarnos para otro proyecto de este mismo estilo. Y pues la calificación, nosotros particularmente tenemos una calificación que va de 1 a 5, siendo 1 no te quiero recomendar para nada, y 5
claro que sí te recomendaría con toda la tranquilidad. Y pues hemos tenido unas calificaciones relativamente altas, 4.6 sobre 5, más del 80%, casi 90 o 90% de los clientes con los que hemos trabajado nos quieren recomendar. Es decir, que se sienten tranquilos y contentos con los productos que nosotros y los proyectos que nosotros hemos realizado. Andrés, esa relación con los clientes se da pues en el marco del papel que cumple Ágata, que lo llamamos acá un orquestador de insights. Expliquémosle un poco a la gente qué hace un orquestador de insights. Sí, a ver, para construir información, básicamente lo que estamos buscando es entender qué le está pasando a un ciudadano en este caso o a una entidad frente al entorno en el cual se mueve. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer. O puedo entregar directamente el insight y decir, ser como un analista que te dice, mira, tu situación es esta, o esto es lo que está pasando con Javier en las calles. Javier es una persona que camina por la calle y lo atracan en promedio cada 2 años, en fin. Eso sería entregar el insight. Nosotros no hacemos esa tarea particularmente. Lo que nosotros hacemos mucho mejor es conseguir los datos que se necesitan para saber qué es lo que le está pasando a Javier cuando está interactuando con la ciudad. Eh, y, y ese es un trabajo difícil, es un trabajo un poco, inclusive diría yo, ingrato porque nadie lo ve, eh, pero al final no deja de ser un trabajo muy, muy importante para la construcción de la información que se requiere para la ciudad. Entonces nosotros somos como esos mineros que se encargan de conseguir los materiales, consiguen el oro o consiguen el mineral que se necesita para más adelante, con eso hacer las cosas que necesita la gente. Ese es un poco el resumen de lo que es un orquestador de incendios. El encargado de conseguir las cosas que se necesitan y de alistarlas para que las pueda utilizar más fácilmente quien va a hacer finalmente el trabajo. Muy bien, y eso tenemos beneficios que hemos resumido y que queremos que nos hable un poco como cuáles son los beneficios que esto trae para las organizaciones, para las entidades, pero también para los ciudadanos. Sí, en una ciudad, ¿qué es lo que uno espera? Que en la medida en que los dirigentes de la ciudad utilicen más datos, pues empiecen a ofrecernos servicios que son más eficientes y son hechos a la medida de las necesidades que tenemos los ciudadanos. Eso permite a su vez que el costo de esas soluciones, de esos servicios que nos ofrece la ciudad, se reduzca, sea más barato porque están hechos justo para lo que se necesitan y no tienen pues, arandelas superfluas o burocracia adicional que simplemente agrega costo pero no le agrega nada al ciudadano. Y cuando el ciudadano siente que la ciudad le está sirviendo y la ciudad le está ofreciendo lo que busca, sus servicios de salud, y no tengo que hacer vueltas para hacer vueltas adicionales o diligencias adicionales para recibir mis servicios de salud, o que me subo al bus y el bus se mueve con la puntualidad y a través de de las rutas que estoy necesitando, ese tipo de cosas, pues empiezo a sentir confianza en mis dirigentes y a sentir confianza en mi ciudad y a pensar que mi ciudad es una mejor ciudad para vivir. Entonces, pues con un ciudadano contento, pues tenemos unas organizaciones que son mucho más eficientes, que son, digamos, están dirigidas a resolver los problemas que tiene la ciudadanía y todo, en principio, debe funcionar mucho mejor para todos. Andrés, en Ágata hablamos de los cracks de los datos y de cómo ellos ayudan a potenciar las capacidades de las entidades. ¿Cuál es el valor que le estamos dando a los datos desde Ágata? Sí, los datos son extremadamente importantes porque son los que nos permiten tomar las mejores decisiones. Pero lo que sucede
y esto no lo ve mucha gente, esto es prácticamente transparente para el ciudadano, pero lo que sabemos es que recoger la información, alistar la información y presentar la información es un trabajo extremadamente duro y requiere de un nivel muy particular de especialización, de personas que están muy preparadas, particularmente en las áreas de la ingeniería, de la matemática, de la estadística, para poder arreglar esos datos. Entonces, Ágata ha construido un equipo de personas especializadas, ingenieros de datos, arquitectos que solucionan problemas, científicos de datos que analizan información, gestores de gobierno que se encargan de ordenar la información de la ciudad para que los dirigentes, el alcalde, sus secretarios, los gerentes de las empresas puedan tomar mejores decisiones y nos ofrezcan los mejores servicios posibles. Andrés, para cerrar este bloque, hablemos sobre el ciclo del dato, que ahí creo que podemos resumir y hacer un buen cierre de cómo es nuestro papel y cómo le estamos ayudando a las entidades. Recordar siempre que el ciclo del dato nace en la captura de la información. ¿Cómo recogemos la información? Hoy ustedes lo ven de una manera muy manual. En algunos casos nos hacen encuestas de papel o nos llaman por teléfono y nos piden información y estamos contestando cosas, pero hoy la tecnología nos permite desplegar sensores que capturan la información automáticamente y saber si nos estamos subiendo al sistema de transporte o si fuimos a una clínica. Y esa información pues, se captura y se captura de forma digital. Y se guarda en una bodega, se llaman bodegas de datos. Desde esa bodega luego tenemos que sacar la información y alistarla para que se pueda utilizar. Entonces eliminamos registros que no tienen sentido o agregamos información que encontramos de diferentes fuentes, ¿no? Por decir algo, mi cédula, mi número de identificación lo puedes capturar en el banco o cuando pago mis impuestos o cuando voy al médico o cuando me inscribo en un evento que va a ser la ciudad. Todos esos son maneras de capturar mi cédula. Todo lo podemos traer y podemos verificar si la cédula número tantos, tantos y tantos corresponde a Andrés y tener siempre esa información al día, o si cambié de dirección o cambié el número de teléfono y demás. Entonces hay que arreglar esa información, alistarla, asegurarse que está toda en la misma estructura para que eventualmente venga un analista y pueda armar con ese análisis y tomar conclusiones o podamos utilizar esa información para desplegar servicios y asegurar, por ejemplo, que una persona está recibiendo los subsidios que debe recibir y que no es una persona que no debería recibirlos. O si es una persona que tiene problemas de salud y necesita que la ciudad haga ciertas cosas por él. O si es una persona, que tiene una familia muy grande y tiene muchos hijos y necesitamos saber si esos hijos están recibiendo la educación que tiene que recibir. Todo eso lo podemos hacer con esos 3 pasos de los datos. Paso número 1, recogerlos. Paso número 2, integrarlos, se llama técnicamente, es alistarlos. Y paso número 3, utilizarlos. Yo creo que queda muy bien resumido el ciclo del dato. Gracias, Andrés. Y ahora hablamos con Ana María Bermúdez, gerente de proyectos de Ágata. Hola, Ana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Hola a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, Ana, ¿cuáles son esos proyectos específicos? Hagamos un zoom a los proyectos y cuáles son los beneficios que ha traído a las entidades y a la ciudadanía. Claro que sí, pues Andrés ya les mencionó varios proyectos en los que hemos trabajado a través de estos 4 años que tienen un gran impacto para la administración pública y para la ciudadanía en general. Este año, específicamente en el 2024, hemos estado trabajando muy fuertemente con Ciudadanía 360, que Andrés se los explicó, temas con licenciamiento urbanístico, con sistema integrado de recaudo, que también Andrés se los explicó, con el sistema misional del sector del hábitat
y con región metropolitana, que también se los explicó Andrés. Y en este caso vamos a entrar en detalle para contarles como los beneficios a los ciudadanos específicamente de 3 proyectos que tenemos. El primero es Bogotá Trabaja Te Conecta. Andrés les contó muy detalladamente qué es lo que hace esta plataforma y quisiera rescatar o resaltar un par de propiedades que tiene este proyecto. El primero es que a todos los ciudadanos que estén buscando trabajo tienen la posibilidad de tener una plataforma que se llama Bogotá Trabaja Te Conecta, que utiliza inteligencia artificial para poder decirles y contarles cuáles podrían llegar a ser esas vacantes que más hacen fit o match con sus perfiles, con cada uno de los perfiles. Pero adicional a eso, es una plataforma completamente inclusiva, porque no se necesita solamente o no es necesario solamente entrar a la página web para que entren en el mundo laboral, sino que también lo pueden hacer a través de una línea telefónica, por teléfono, poder decir, armar su hoja de vida por medio de un bot por línea telefónica, y también lo pueden hacer por mensaje de texto o por canal de WhatsApp con un bot de chatbot donde también pueden ahí crear su hoja de vida, y si no tienen la posibilidad de ingresar a la plataforma, por medio de esto ya pueden hacer parte del mercado laboral en Bogotá en caso que no lo sean. Y digamos que el uso de inteligencia artificial de esta plataforma lo que hace es acelerar esos procesos de contratación para que las personas que están buscando trabajo, las empresas que están buscando vacantes y las empresas que están buscando llenar esas necesidades laborales se puedan cubrir con las personas que realmente están buscando trabajo y que en algún punto no se encuentran, pues su punto de encuentro es Bogotá Trabaja Te Conecta. Vamos a seguir con el siguiente proyecto, que es orientación socioocupacional. Este proyecto es muy bonito porque lo arrancamos haciendo en todo un proceso, con un proceso de ideación, en donde se desarrolló un chatbot por WhatsApp que lo que busca es dar orientación socioocupacional y educativa a través de WhatsApp a todos los jóvenes en Bogotá, de personas desde los 14 hasta los 28 años, pueden hacer uso del chatbot, y este chatbot lo que va a buscar es que si tienen preguntas frente al ejercicio de ocuparse, de estudiar, qué quiero hacer, cómo no lo puedo hacer, este chatbot les va a brindar esa asesoría. Les pongo un ejemplo rápidamente. Si ustedes dicen, por ejemplo, hay un joven que no sepa qué quiere hacer con su vida, o de pronto tiene algunos gustos, pero no sabe exactamente qué estudiar, en este chatbot va a poder explorar, basado en sus gustos, cuáles podrían ser esas posibles carreras en las que se podrían desempeñar. O si también ya están en una etapa laboral, si ya estudiaron algo y quieren reforzar algún conocimiento, también les puede el chatbot dar información de cómo están funcionando esas carreras en el mundo laboral, más o menos cuántos rangos salariales se están manejando en las carreras que se decidan, en esos gustos, cómo funciona y cómo se está moviendo eso, para que todos los jóvenes en Bogotá logren tomar decisiones con conocimiento de cómo se está moviendo y estudien lo que les gusta, lo que se ajusta a sus gustos y a las formas de cada joven de ver la vida y de llevar la vida, pero también a cómo se ajustan a la oferta educativa de Bogotá y a la oferta laboral de Bogotá. Y finalmente les queremos contar de un proyecto que es Bogotá Te Escucha. Este proyecto ya llevamos varios años desarrollándolo en Bogotá, y lo que hacemos es poder acercar a los ciudadanos a la administración pública mediante la respuesta automatizada por redes sociales. Tenemos una herramienta que hace, por un lado, la escucha activa. Entonces, Bogotá tiene la posibilidad de entender cómo se está manejando la conversación, qué temas están más relevantes en el momento frente a la administración, frente a Bogotá, frente a la ciudad, frente a los temas que sucedan. Pero también lo que tenemos es que todos los ciudadanos que escriban preguntando, haciendo alguna pregunta a las redes sociales de la Alcaldía de Bogotá, hay un bot con inteligencia artificial que tiene un algoritmo con una precisión del más del 90%, en donde se le da respuesta a
automáticamente a esos temas diversos de ciudad. Se han mapeado durante 3 años los temas más recurrentes, cómo se preguntan, cómo se contestan. Esto tiene un equipo gigante de lingüistas por detrás entendiendo cómo hablan, cuál es la jerga de Bogotá, cómo funciona, si están diciendo una palabra, esa palabra a qué representa. Y con ese estudio que se ha hecho durante 3 años, hoy tenemos un algoritmo de más del 90% de precisión que responde automáticamente esas respuestas. Y lo que busca con esto es poder acercar mucho más a la comunidad y que los ciudadanos se sientan escuchados frente a esas preguntas o a esos comentarios que hacen en redes sociales, que al final es parte de nuestros medios de comunicación más frecuentes en la actualidad. Esos son, Javi. Listo, muchas gracias, Ana, gerente de proyectos de Ágata. Y ahora hablemos con Alejandro Delgado, líder de ecosistemas. Vamos a hablar sobre ese papel articulador del ecosistema precisamente de la agencia. Así que bienvenido, Alejandro, y cuéntanos un poco sobre ese trabajo que hace Ágata en el ecosistema. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, Javier, por la introducción. En efecto, somos articuladores de un ecosistema muy grande que está muy de moda por los temas de tendencias tecnológicas que están pasando en el mundo. Pero antes quisiéramos aclarar un poco qué significa un ecosistema, para los que no entienden por qué muchas veces se habla de ecosistemas digitales y qué significa eso en la práctica. Pues bien, un ecosistema en el contexto digital es una analogía a los ecosistemas naturales. Uno en el ecosistema natural tiene muchos organismos, puede ser plantas, microorganismos, animales, que interactúan siempre entre sí. Ustedes ven que hay una armonía en todo ese ecosistema natural y que produce un equilibrio y que cada componente pues tiene un rol específico. En el ecosistema digital pasa lo mismo. Se interactúa entre nosotros, entre muchas entidades que hacen muchas cosas diferentes, pero al final se generan unas sinergias muy fuertes entre los actores. Y por eso hablamos de ecosistemas digitales. En el caso concreto de nuestro, pues como ven, es un mapeo muy grande de muchos sectores diferentes. Por un lado tenemos, por ejemplo, entidades públicas, ya sean de entidades de Bogotá, pero también entidades nacionales. Tenemos también universidades, todo el sector académico es muy dinámico y tiene muchos centros de investigación y laboratorios de innovación dentro de las universidades. Tenemos centros de investigación propiamente dicho que no están 100% metidas en la academia, como por ejemplo Ruta N o TIC-TAC o el Centro para la Cuarta Revolución Industrial que está volviendo a surgir, o CAOA, que sí está en una universidad que es la Javeriana. Otros son catalizadores generales de innovación o de transformación digital, que por ejemplo entidades grandes como Impulsa o por ejemplo Mintic con sus programas específicos de emprendimientos digitales, como apps.co. Obviamente Mintic tiene un componente muy fuerte de gobierno digital que nos apoya a toda la articulación del ecosistema. Tenemos proveedores de datos, tenemos no solo los grandes operadores de telecomunicaciones, sino empresas pequeñas que tienen un impacto fuerte en el ecosistema por la conectividad. En términos de aliados, pues Ágata trabaja con aliados. Nosotros no trabajamos solos, tenemos muchos aliados que tenemos el honor de decirles aliados y a quienes les agradecemos mucho durante todo el año pasado y su participación en muchos proyectos de Ágata, que son aliados estratégicos ya no solo de casos de uso concretos como los que mencionó Ana o Andrés, sino también apoyar el día a día de Ágata y la formación de talento especializado que tanto necesita el ecosistema en Colombia. Tenemos también un ecosistema de emprendimiento dinámico, no solo a nivel local, sino también regional y global. Entonces también hablamos mucho con ellos. Los gremios son indispensables. Para que ustedes se den una idea, ahora hay un boom de comunidades y gremios tech que han apoyado y han cambiado mucho el ecosistema en los últimos años, que eso apalanca muchos esfuerzos gremiales y de comunidades sectoriales, de sectores específicos. Entonces tenemos, por ejemplo, el Health Tech, PropTech, FinTech, hay InsurTech, hay más de 18 gremios tecnológicos ahorita en Colombia. ¿Eso qué significa? Que hay mucho que articular. Y eso es una labor que también hacemos desde Ágata para subir el dinamismo del ecosistema. Un actor muy importante que no debo dejar detrás es obviamente los actores de cooperación internacional y organismos internacionales. Con ellos trabajamos de la mano, muchos actores, por ejemplo, la CAF, el BID,
agencias de cooperación internacional, las embajadas son actores muy interesantes, entidades como Bloomberg Philanthropies. Trabajamos mucho con esos tipos de entidades porque muchas veces tienen un objetivo común. Entonces, eso beneficia mucho no solo a Ágata, sino también al ecosistema como tal. En el términos de aliados, ya Ágata tiene más de 14 aliados estratégicos permanentes. Tenemos más de 125 conversaciones con aliados tecnológicos, que es muy relevante para la operación de Ágata. Y trabajamos de la mano con todos. Es decir, es un esfuerzo mancomunado que dinamizar implica precisamente ese esfuerzo de fomentar mucho la articulación entre el ecosistema. En cooperación internacional, por ejemplo, hicimos el año pasado nos ganamos un grant, una oportunidad muy interesante con el gobierno de Dinamarca para gestionar el talento de la ciudad en ciudades inteligentes. Entonces, eso es un gran ejemplo de cómo la cooperación internacional puede ayudar a una ciudad a a articularse y dinamizar ese ecosistema de ciudad inteligente. Entonces, eso es, Javier, lo que estamos haciendo como articuladores para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, súper. Y Alejandro, para cerrar, también hablemos sobre Ágata Hub. ¿Qué es Ágata Hub? Ágata Hub, hablando de dinamizar el ecosistema, nos hemos dado cuenta que es muy importante que los actores relevantes se conecten. Y nosotros en Ágata Hub conectamos. Es como bien lo dice ahí, datos, conexiones, evolución. El tema de conexión es indispensable. Y ahí tenemos ya más de 790 actores relevantes, no solo de Colombia, sino de toda la región, de América Latina y algunos incluso de Europa y Estados Unidos, que son expertos en temas de analítica de datos o inteligencia artificial. ¿Eso qué implica? Implica compartir mucha información, a veces se debate bastante en temas relevantes de acontecimientos en el día a día, de temas relacionados con analítica o inteligencia artificial, se comparten eventos, entonces eso también dinamiza mucho porque ya el que organiza un evento ya sabe a quién invitar como experto en un tema específico. Eso es dinamizar muy bien el ecosistema y genera mucho valor agregado no solo para Ágata, pues porque uno aprende también bastante de todos esos expertos, sino en general del ecosistema, entre ellos se eleva el nivel. Entonces es una gran oportunidad y hay muchas comunidades, como decíamos, hay muchos tech, hay muchos gremios y comunidades, pero en esa comunidad pues se entera la gente que existe en esas comunidades. Entonces también se eleva las otras comunidades. Por ejemplo, AI Thinketers o Tribu o Colombia AI. Hay comunidades muy grandes en Colombia ahora, pero la gente todavía no los conoce mucho. Y esa es una oportunidad para que se conozcan. Listo, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias también a Andrés, Ana María, por este recuento que hemos hecho por la gestión de Ágata, su papel, su propósito y pues por supuesto los resultados que hemos tenido. Ahora que estábamos hablando de Ágata Hub, en la página de Ágata que ven acá, agatadata.com/Ágata Hub, van a poder encontrar precisamente un portal en donde estamos incluyendo eventos del sector, documentos importantes sobre inteligencia artificial, regulación, política pública, etcétera. Entonces es un muy buen lugar en el que encontrar información y pues también aportar, ¿no? Estamos abiertos a que nos aporten y a que nos den feedback de esta sección de la página. Los invitamos también a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram como @agatadata.com, en X como @agatadata. Nos encuentran también en LinkedIn como Ágata Agencia Analítica y también los invitamos a que escuchen el podcast de Ágata Data Power en Spotify, donde hablamos precisamente con expertos del sector sobre diferentes temas de la IA, tecnología, analítica de datos. Así que los esperamos también en redes sociales. Muchas gracias, Andrés, Alejandro, Ana María y a todos los que se conectan en este momento. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Javier. Que estén Chao, muy bien que les vaya muy todos. bien. Cuídense. Hasta luego.